¿Crees que la lengua española y otras están estancadas o siguen desarrollándose? Hijo, por favor. Basta ver Internet. Todas las lenguas en las que se habla Internet se están desarrollando por un fenómeno muy peculiar. Un fenómeno que yo viví antes que hubiera Internet. Cuando empezaba a ver Internet. Yo entro en Internet en el 94, esto lo empiezo a vivir en el 90, 92. Yo tengo más relación con gente de otros países hispanoparlantes. Mucha relación. Entonces empiezo, y me lo han comentado aquí, empiezo a insultar o a hacer comentarios en cubano y en argentino, en uruguayo, en panameño, en guatemalteco y en español, pero a veces en español andaluz y a veces en español cántabro, a veces en español extremeño, a veces en español madrileño, a veces en español de Asturias, que es donde vivo. Este fenómeno que yo viví por los amigos que conocía yo, que éramos escritores todos, hoy lo tienes claramente en toda América, en todo Internet. Es decir, los medios no son estancos como eran antes. En el periódico de México solo leías lo que decían, leías el idiolecto mexicano. Y en Argentina leías solo el idiolecto argentino. Y en Buenos Aires todo estaba en porteño. Es decir, había límites, había fronteras al lenguaje, al idioma. Había fronteras de carácter social, había fronteras de carácter geográfico, regional, de barrios incluso. Y el tema de Internet es que de pronto estás expuesto a comunicación de países donde se habla distinto, se manejan distintos vocablos. Algunos vocablos son tremendamente útiles, por ejemplo, temporizador, que no se usa casi en México, por ejemplo, usas cronómetro, pero temporizador tiene otros matices. Hay palabras que no han generado una sociedad determinada porque se la puede tomar prestada a otra, y los argentinos se la pueden tomar prestada a los chilenos y a los mexicanos y a los catalanes. Entonces, yo creo que está enriqueciendo de una manera extraordinaria las lenguas, sobre todo las lenguas dominantes, el español, el inglés, el francés, el alemán, el mandarín, más el mandarín que el cantonés, porque tienes ahí el francés, por supuesto, en una mayor relación de Francia con los países que fueron colonias británicas y tienen el francés por lengua materna. Entonces, yo creo que no, yo creo que los idiomas que están vivos están vivísimos y desarrollándose, y en el proceso morirán algunos, eso sí, ni hablar.